Entonces, lo que yo les voy a comentar el día de hoy son algunos tips y algunas cosas prácticas que yo he podido aprender en base a mi experiencia, en base a lo que he podido ver de otros artículos, en base a lo que se ha podido percibir tanto en la revista y tanto en lo que yo he podido investigar. Ahora, actualmente soy la editora de la revista de CIMEL, que es la revista de la federación en la cual todos nosotros pertenecemos. Y hay un detalle, por ejemplo, nosotros cuando somos estudiantes, muchas veces al iniciar o al querer escribir nuestro primer artículo, tenemos muchas dudas, tenemos muchas consultas y preguntas sobre qué debe ir o qué no debe ir, sobre cómo se redacta, sobre si está bien escrito, sobre si consideramos lo que estamos escribiendo está correcto, ¿no? Ahora, y muchas veces lo que hacemos es, pensamos que lo que se escribe en un protocolo, que es amplio y extenso, todo eso debe entrar en un artículo, ¿no? Y no es así. Un artículo tiene una estructura muy diferente a un protocolo. Y un artículo tiene unos contenidos específicos, tiene partes bien determinadas, ¿no? Que de alguna forma resumen lo que está en un protocolo, pero no va todo lo que está en un protocolo. Entonces, vamos a empezar por ahí y les voy a ir explicando más o menos cómo se redacta sobre todo un artículo original, porque hay otras características para redactar un caso clínico, hay otras características para redactar un artículo de revisión o una carta al editor y cosas como ellas, ¿no? Sí, ajá, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hablar un poquito sobre los artículos originales, principalmente. La estructura que siempre nosotros vamos a encontrar en las revistas, tanto no estudiantiles, ya profesionales, como las revistas estudiantiles, es el IMRD. Pero esa es la estructura de un artículo original, o sea, de un artículo que va a aportar con sus resultados, ¿no? Que se ha encontrado nuevos resultados. Entonces, es IMRD, ¿por qué? Porque empieza con la introducción, luego te explica la metodología, los resultados y la discusión. Yeah. Si se dan cuenta, por ejemplo, esta es una carta al editor. Esta es una carta al editor de la revista, pero si ven la estructura, acá dice señor editor, son párrafos, 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 párrafos. No tiene la estructura de un artículo original, no tiene la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Ahora, si ven esto de aquí, este es un artículo original. Entonces, este de aquí empieza, ¿no? Tiene un resumen. Su resumen, y después del resumen empieza la redacción de la introducción, la metodología, los resultados y la discusión. Este es un caso clínico. Un caso clínico generalmente es reportado cuando es algo infrecuente, cuando tiene una nueva forma de tratarlo, ¿no? Cuando es un caso no tan conocido, ¿no? O el tipo de tratamiento que se utiliza no es algo tan común o no es algo ya definido. Entonces, este es un caso clínico. Y se dan cuenta, su resumen no tiene una estructura como tal. Pero en el artículo original sí tiene su resumen tiene estructura, también tiene metodología, resultados y conclusiones, ¿no? Pero ese es del resumen o del abstract. Ahora, ya. Entonces, una vez que ya entendamos que un artículo original tiene esas 4 partes, o sí, 4 partes, entonces vamos a preguntarnos, ¿y qué va en cada parte, no? ¿Qué va en introducción? ¿Qué va en metodología? ¿Qué va en resultados? Y otra cosa es, ¿y yo cómo sé que eso va ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice que dónde debe ir cada parte? ¿Existe algún organismo internacional o algunas pautas internacionales que me digan cómo debo redactar aquí, cómo debo redactar acá? Sí, existen las pautas. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado de Equator Network. Es una página que está en Google y bueno, ellos son una agrupación que se encarga, bueno, tiene aquí todas las guías, todas las pautas, según el tipo de estudio que se vaya a hacer. Por ejemplo, generalmente cuando nosotros hacemos un estudio observacional, que son la mayoría de estudios que utilizamos, ¿no? Que son las que se hacen con encuestas, que son las que se hacen con cuestionarios, o donde se recopilan historias clínicas, todos esos estudios observacionales que se utilizan, que se hacen, tienen una base, tienen un formato o una guía que se llama la guía STROF, ¿no? Su mismo nombre es STROF Observational Studies. Entonces, eso te va a permitir que
tener las pautas para tu estudio observacional. Ese es un tipo de estudio. Ahora, por ejemplo, si tú tienes un reporte de caso, como ya vimos hace un momento, un reporte de caso también tiene que tener una secuencia, una guía, y es la guía CARE. Entonces, con la guía CARE, tú puedes decir, bueno, qué debe ir, qué no debe ir. Más que una lista de chequeo, te va indicando qué cosas debe componerse cada parte. Y así, ahora, si son, por ejemplo, un ensayo clínico, si son un ensayo clínico, lo que van a redactar, tienes a la guía Consort. O si son una revisión sistemática, tienes a la guía Prisma, ¿no? Entonces, si se dan cuenta aquí, en esta página hay todos los tipos de diseños de estudio y todas las formas en las cuales se puede redactar. Y cada una de ellas tiene una guía internacional de publicación. Entonces, no es que nos vamos a basar en lo que nosotros queramos o en lo que nosotros creamos conveniente, sino ya tenemos una guía de dónde empezar. Entonces, sería bueno siempre leerla y tener en cuenta qué sí va, qué no va y qué se necesita, ¿no? Ahora, uno es el Equator Network, pero también hay otra institución. A ver, no me acuerdo el nombre. Es la ICMJE, si no me equivoco. Ellos también en su página, se los voy a escribir por el grupo en todo caso, a ver, un ratito. O déjenme revisarlo un toque. El ICMJE, no sé si alguno habrá escuchado de esta. Acá está. Ah, sí, les voy a compartir mi pantalla. El ICMJE es una página de recomendaciones para editores. Por ejemplo, a ver, aquí les comparto la pantalla. Le puse ICMJE y te salen todas las recomendaciones. Pero son las recomendaciones para comité de editores de revistas médicas. Pero más que solamente para comité de editores, en realidad es para todos en general, ¿no? Ustedes como autores, sus artículos los va a tener que revisar un editor. Y este editor se va a basar en las correcciones en esta página, ¿no? Entonces, ustedes como autores también deberían de conocerlas. Y te va explicando, ¿no? Que, por ejemplo, cómo va la correspondencia, o cómo preparas un manuscrito, o qué estructuras debe tener, cuáles son las responsabilidades que debe asumir un autor, ya. Entonces, tienes dos espacios. Uno, Equator Network, y el otro es ICMJE. Ahora, en ICMJE nuevamente vas a encontrar esta lista, ¿no? Que te habla de diferentes partes de redacción. Es muy amplio. Entonces te habla del estilo de APA, la guía Arrive, entonces, o la guía Care. Te habla tanto de estilos de redacción como de guías de redacción. Te habla en general, ¿no? Y entonces uno, según lo que vaya a redactar, pues necesita buscar, ¿no? Entonces ahí están los nombrecitos que les comentaba. Ahora, ya les comenté aquí, ¿no? La guía CARE es para reportes de caso y la guía STROVE es para protocolos, STROVE es para estudios observacionales. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que quedarse el día de hoy? Es que existen esas pautas que muchas veces decimos, no, pero yo cómo sé qué cosa va aquí, qué no va acá. Bueno, ahí hay pautas, esas son las pautas. Entonces, generalmente los estudios que hacemos son observacionales, utilicemos la guía STROVE. ¿Y qué estudios son observacionales? Los estudios de cohortes, los estudios de casos y controles, los transversales, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tipo número uno? Uno, de que estas guías no te dicen cómo es que la investigación debe ser realizada. No te está explicando de cómo debe iniciar tu investigación y hasta dónde debe finalizar tu investigación. No te está diciendo eso. En realidad te está diciendo cómo debes redactar y cómo vas a hacer que tu redacción sea de calidad al momento de reportarla como investigación. Entonces, eso es una pauta muy importante. Muchas personas a veces creen que al tener esa guía significa que te va a decir todo lo que tienes que hacer para que tu investigación sea buena. En realidad no es para que tu investigación sea buena, sino es para que tu reporte, al momento de reportarlo, valga la redundancia, sea de una buena calidad, sea bien estructurada, sea bien presentada, contenga lo que debe de contener, ¿no? Ese es uno. Ahora,
eso es algo que muy importante que deberían de entenderlo, porque ya van a entender en qué momento deben utilizar esta guía. No es al inicio de tu investigación, sino es al final o cuando ya vas a empezar a redactar. O bueno, dependiendo, no sé si es un protocolo, ya ahí sí es al inicio. Ahora, otro punto importante, por ejemplo, son las malas prácticas de redacción. ¿Qué es esto? Es que muchas veces nosotros no solemos usar gestores. No solemos usar gestores porque creemos que son bien engorrosos, porque creemos que solamente tal vez son un capricho y cosas como ellas. Pero en realidad los gestores lo que nos hacen es hacer la citación de la forma más correcta, ¿no? Porque a ellos son como que un tipo de software que no se les va a escapar los datos que están recopilando. Ahora, por ejemplo, ¿qué va a pasar aquí? Ustedes ven aquí, una de las malas prácticas de redacción es las citas de referencias incompletas o no verificables. ¿Qué significa esto? Ustedes ven aquí la cita número 1 y dicen, oye, está bien citado, yo veo el nombre de los autores, veo la revista, el lugar, veo, ajá, hasta la revista, el año, ya, parece que estuviera bien. Pero eso es a tu parecer, solo la perspectiva, pero cuando tú buscas el artículo, así no es la forma de citarla, porque está incompleta. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes ven y aquí no está Prates JC, no está el autor acá. No puede haberse obviado un autor, o acá dice normativas vigentes, no es solamente estas normativas, o acá te sale el volumen y no está el volumen, entonces, o el número. Entonces, a veces, muchas veces nosotros lo que hacemos como solo copiamos y pecamos de otro artículo la referencia que ellos han utilizado, puede que se nos escape un dato. Y entonces ahí viene un tip importante más, ¿no? Sería muy bueno que aprendan a usar gestores de referencia. Generalmente yo utilizo Mendeley para hacer gestores, para referenciar, pero también se puede utilizar Endnote, ¿no? Entonces, pero obviamente no cuesta. Entonces, pero Mendeley no. Y Mendeley te permite descargar archivos tanto de Scopus como de PubMed. Entonces, es muy útil para poder utilizarlo. Y además te facilita mucho cuando uno ya tiene unos, no sé, todo su protocolo y tienes los numeritos, ya solo es con un botón y te aparece toda la bibliografía. Entonces los invito a intentar aprender con Mendeley, a utilizar bien ese gestor, o si no utilizan Mendeley pueden utilizar Zotero, o si no utilizan Zotero, Endnote, pero la idea es que puedan utilizar un gestor al menos dentro de sus investigaciones. Otra parte, y esa redacción, esta mala práctica de redacción es muy común, ¿no? En la revista, por lo menos, hemos visto muchos artículos que tengan esta práctica, de citar muchos números para solo un párrafo. Por ejemplo, para decir, la malaria es una enfermedad, o bueno, la neumonía es una enfermedad infecciosa que debe aparecer con un nuevo patrón intersticial en la radiografía de tórax. Ya, ese es un concepto, pero no vas a citar a 10 artículos que digan eso para que valga tu cita. En realidad no es necesario, ¿no? La idea es que puedas escoger al mejor artículo o al artículo que te esté aportando eso. Uno es eso, y segundo, todos los demás artículos que estás colocando, pues ya no tendría tanto sentido que los coloques porque no está añadiéndote más información, te está diciendo tal vez lo mismo. ¿Y cómo se le llama esto, no? Se le llama cita múltiple. ¿Y hasta cuánta cantidad de números seguidos se permite? Pues se permite hasta 3. Hasta 3 artículos, hasta acá, por ejemplo, 1, 2 y 5, hasta ahí estaría bien, es entendible, ¿no? Que vaya en un párrafo 3 números, pero ya que vaya más de 3, se vería muy engorroso y es una mala práctica, ¿no? Porque no sabes al final a qué artículo estás haciendo referencia con toda esta información. Y eso se llama como cita múltiple. Ahora, otra mala práctica de redacción que solemos cometer es citar las ideas de forma textual sin las comillas. Ya. Muchas veces cuando citamos, buscamos las ideas o una definición que da otro autor, lo copiamos tal y como está y entre comillas deberíamos citarlo y lo citamos y está bien, está puesto el numerito que debe ir, pero no le has puesto las comillas. Cuando haces una copia literal del texto y lo vas a citar, la parte de la citación está correcta, pero al ser literal tiene que ir en comillas porque estás aclarando de que no es algo tuyo, es de otra persona, ¿no? Entonces, citar sin las comillas un texto, cuando es algo literal, pues también es te puede decir que es una mala práctica y se le llama plagio, ¿no? Ese es un tipo de plagio.
Ahora, otro tipo de mala práctica de redacción es la cita de citas. ¿A qué se le llama la cita de citas? Esto, por ejemplo, el volumen de la revista de este año ya salió. Y supongamos que ustedes quieren citar esto de acá, ¿ya? Este artículo. Ustedes dicen, a ver, ¿y qué es lo que se debe citar de un artículo, no? O sea, un artículo ya hemos hablado que tiene la estructura de introducción, metodología, redacción y discusión. Ahora, ustedes empiezan acá y bajan, 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 y si se dan cuenta, su introducción tiene su propia cita, y acá también. Toda su introducción tiene su propia cita. Ahora, supongamos que yo voy a utilizar un artículo y voy a armar un protocolo, no sé, sobre obesidad. Entonces yo agarro esto y digo, ah, mira, yo voy a hacer esto, ¿no? Y en vez de poner la obesidad representa un importante problema de salud pública mundial, yo digo, uno de los problemas de salud mundiales es la obesidad. Algo así, lo parafraseo de una forma diferente para poder redactarlo, algo así, similar, que también es un tipo de plagio, pero ya. Y le pones aquí, no lo citas, no le pones esto como cita, ¿no? Sino le pones al artículo. Esta es la cita. Supongamos, pones a esto como cita. Y tú dices, pero la pregunta es, y yo les pregunto a ustedes, ¿este texto es de este artículo o es del artículo al que están haciendo la referencia? Del artículo al cual se hace referencia. Exacto. Entonces, si es el artículo al cual haces la referencia, ¿por qué estaríamos citándole a este? Entonces, ahí va el otro tip, ¿no? Cuando ustedes encuentren un artículo original que quieran leer, no se cita la introducción, porque si citaras algo de la introducción, pues ya tiene su propia bibliografía, ¿no? Lo que se cita de un artículo original y lo que generalmente uno va a buscar, pues puede ser los resultados. Los resultados son únicos porque son los resultados de este artículo, de esta población, de estas variables que se están midiendo. Entonces, tú puedes decir, por ejemplo, acá ellos se encuentran, no sé, que hay mayor obesidad o índice de estrés, cintura talla, ¿no? En estudiantes que tengan mayor estrés, por ejemplo. Entonces, eso es un dato que el artículo está aportando. ¿Y a quién le debes atribuir? Al artículo como tal. Ahora, en la discusión también hay muchos datos que sí tienen cita, por ejemplo acá, pero hay algunos datos que no tienen cita, porque es parte de tu discusión. En realidad en discusión la mayoría debe ir, solo el primer, si no me equivoco, solo el primer, acá está. Por ejemplo, solo el primer párrafo, más que todo, habla de tus resultados principales. Pero eso ya lo vamos a hablar luego. Pero lo que se debe citar son tus resultados. Entonces, ese es uno de los otros errores que se cometen, ¿no? La cita de citas. Ay, no estoy compartiendo mi pantalla. Un minuto. Ya está. Ahora, ¿siguen viendo mi pantalla? ¿Me avisan por fin? Sí, ya se puede ver, Marjorie. Ya. Entonces, ahora, ¿qué es lo que no citamos? No se debe citar ni la introducción ni la discusión, porque acuérdense que tanto la introducción como la discusión tienen sus propias citas. Entonces, si en caso vayas a citar algo de ahí, pues citas realmente a la referencia que tiene ahí dentro, ¿no? No al artículo, porque el artículo no es, esa información no es propia del artículo, sino es de otro artículo al cual ellos están haciendo referencia. Ahora, pero esa es una cita de citas inaceptable, pero también hay una cita de citas aceptable. Por ejemplo, a ustedes ven aquí, esto de aquí, dice, el autor tal y colaboradores citados por tal fueron los primeros en usar el... Ah, ya. Pero tal fue el primero en reportarlo. Entonces, ¿a quién estás citando? Estás haciendo una cita a él y, por ejemplo, acá tienes la cita y lo estás haciendo citar, algo así. Una cita de citas. Él está citando a estos, ¿no? Entonces tú estás escribiendo todo. Sí, ya. Entonces, este tipo de citas sí es aceptable. Esta cita de citas sí es aceptable, porque incluso tiene su propia referencia, ¿no? No es que está tomando una referencia y está asumiendo otra referencia, otra referencia de otro artículo. No, sino esta cita tiene su referencia, están citando aquí en ese artículo y tiene su propia referencia. Entonces, otro tip más, chicos, es que no vayan a citar la introducción ni la discusión porque ellos tienen sus propias referencias, ¿no? Ahora, el plagio. El plagio es una práctica muy común que tenemos nosotros como estudiantes y sobre todo si estamos empezando.
El plagio generalmente muchas personas lo realizan por desconocimiento, porque no saben que a eso se le está llamando plagio. Pero hay personas que también lo pueden hacer de forma intencionada porque ya conocen, pero aún así lo están haciendo de forma intencionada. Entonces, a eso se le llama malas prácticas de redacción. Por ejemplo, ¿qué es un plagio? Es apropiarte la idea de otro autor y no le das los créditos. Por eso es que es necesario que cuando ustedes hagan una cita o una información tenga su referencia, porque significa que tú le estás atribuyendo al autor los créditos correspondientes. Ahora, hay varios tipos de plagio, aunque no lo crean, hay varios tipos de plagio. Un plagio que generalmente utilizamos es el parafraseo, el que les comenté. Generalmente uno cambia las palabras, los reordena, ¿no? Para decir, no, un problema mundial es la obesidad, algo así, ¿no? Cuando en realidad te dice que la obesidad es el principal problema de salud pública a nivel mundial, algo así. Entonces tú lo parafraseas y tú crees que está bien. Pero ese es un plagio verdadero, porque es muy elaborado, muy encubre información. Y entonces encubres información que está ya redactada. Entonces ahí, al modificar las palabras, el orden, es muy difícil que pueda detectar un software antiplagio, ¿no? Porque un software antiplagio generalmente busca similitud. Y bueno, eso generalmente ya lo logran descubrir después de la publicación, porque durante el proceso editorial es muy complejo poder encontrarlo, ya que uno no ve que esas palabras sean iguales a las otras, sino son diferentes, pero en realidad están muy parecidas, ¿no? Pero no tienen ni el orden similar, ¿no? Entonces las palabras tienen otras palabras, como que, o lo cambian, ¿no? En vez de decir es un problema, dicen la problemática de, ya, entonces ya problemática ya cambió, ¿no? Entonces el software no va a detectar como si eso fuera igual. Ahora, el otro plagio que muchas veces se comete y pensamos que está bien es el autoplagio. Nosotros a veces tenemos un artículo, por ejemplo, que supongamos que hemos hecho un artículo de dengue y ahora otra vez estoy haciendo otro trabajo de investigación de dengue y yo lo que hago es copiar una información o una cita o una parte de mi artículo anterior para utilizarlo en este. Y tú dices, pero ¿por qué le debo dar créditos al autor de acá si sigo siendo yo, no? Entonces no le necesito dar créditos, no lo voy a referenciar. Pero esa es una mala práctica. ¿Por qué? Porque debes asumir como si fuera un autor X. Ese autor X, si bien eres tú, pero también tiene que merecer sus créditos correspondientes en donde se vaya a utilizar la información. Entonces, el no utilizar la debida referencia de un artículo, así sea tuyo, también es un plagio y se le llama autoplagio. Ahora, el plagio completo ya pues no sé si han visto la publicación duplicada. Bueno, se podría decir que la publicación duplicada contiene dos artículos muy iguales, pero no es porque ellos se hayan querido plagiar, ¿no? Sino porque un mismo autor intentó enviar a dos revistas el mismo artículo. El plagio completo es cuando literalmente copias la idea del autor. Por ejemplo, copias el primer párrafo de todo lo que está expresando el autor, lo copias en tu artículo, en tu protocolo, y pues lo citas, pero lo estás copiando igual. Y esa no es la idea no es que tú copies. Si vas a copiar igual, a lo mucho se copia algunas frases, algunas partes, pero entrecomilladas, ¿no? Y es porque quieres mantener la definición que se tiene. Pero si no, pues estarías cometiendo el plagio completo, ¿no? De copiar literalmente. Y bueno, el plagio completo es a nivel de todo el texto y el plagio literal es el plagio así, sin ningún tipo de cambio. Ahora, este es el plagio completo que les quería comentar, que es la publicación duplicada. Bueno, se podría decir que es la publicación duplicada. No sé si ven aquí, este es un artículo original, ¿no? Por ejemplo, es un reporte, es un caso clínico, un reporte de caso, y hablan de un fibroma, por ejemplo, en una revista de odontoestomatología. Ya. Ahora, ven aquí los autores y ven aquí los autores. Los autores no se parecen aquí en nada, los autores que están acá. Y acá dice fibroma osificante periférico, algo así. Y acá dice una ocurrencia rara de fibroma osificante periférico en la primera década de vida. Ya, le añade más palabras. Entonces hace que este no se parezca tanto a este. Pero si se dan cuenta, hablan de lo mismo.
y encima lo publican en otra revista, ¿no? Y después que ya se publica, uno recién se puede dar cuenta que ese es un artículo duplicado. Y ya cuando ya está publicado, lo único que queda es que la revista haga que el artículo se retracte, ¿no? Y se pone ahí, se pone un sello de agua, artículo retractado, ¿no? Lo mismo, ahora, este es otro que pasa similar, otro similar. Y si se dan cuenta, un artículo retractado, ¿qué es lo que mantiene? Los autores se suelen repetir. Acá este autor se repite acá. Este autor se repite acá. No, este autor se repite acá. Y así, este autor se repite acá. Entonces, siempre hay un autor común en esos artículos retractados, porque son las mismas personas las que van a seguir buscando duplicar artículos, ¿no? Y esa es una práctica muy mala, ¿no? Muy mala. Porque hace que se pierda toda la integridad científica de todo un buen trabajo que se realiza. El plagio literal es ese que les comenté, ¿no? El que está literalmente tal y como está escrito. Por ejemplo, aquí ven y está subrayado de rosado, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que eso, toda esa parte pintada está literal, tal y como lo han puesto ahí, está en otro lugar. Entonces se han copiado, ¿no? Y entonces eso también es una mala práctica, porque indica que tú no estás expresando tus propias ideas como autor, tú no las estás entendiendo como tus propias ideas. Ahora, en el caso de fraude, fraude es muy diferente a plagio, ¿no? Plagio es que te copies y no des los créditos correspondientes, o que te copies, claro, sin dar los créditos correspondientes. Y fraude es que la información sea fabricada o sea falsificada. Por ejemplo, una fabricación es que tú inventaste, fabricaste los datos de la nada, ya sea una parte de los datos o el total de los datos. Y por ejemplo, hay varios artículos que son fabricados, ¿no? No sé si se acuerdan del artículo de que hablaba de que las vacunas causaban autismo. Ya, pues ese artículo fue una fabricación porque los datos en realidad no existían. O también recuerdo que hubo otro artículo en el cual hablaba de células madre, ¿no? Células madres para cáncer, si no me equivoco. Y entonces, y supuestamente, wow, había sido el boom del artículo. Y cuando se intentó reproducir ese artículo, no daba los resultados que esperaban. Se volvía a reproducir y no daba los resultados que esperaban. Y luego se empezó a buscar a los autores, a preguntarles de cómo a ellos sí les salió y por qué a otros autores no les sale. Y pues se dieron cuenta que en realidad era una invención de los datos, que todo estaba falseado, fabricado. Y en el caso de la falsificación es que alteran los datos. Es que tus datos no están inventados, tus datos están bien, están ahí tus datos, pero tú los vas a alterar. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un artículo que quiere buscar hablar sobre que X producto, no sé, Ensure, supongamos que la leche Ensure tienes los datos recopilados de muchos niños y su reflejo o sus resultados tal vez en el desarrollo cerebral, ¿no? Y se dan cuenta que en realidad la leche materna es mejor que el mismo Ensure. Pero como tienen los resultados ahí, no es que han inventado los resultados, pero lo que van a hacer es alterar los datos, ¿no? Alterar los datos, ¿para qué? Para que den beneficio a un lado y no a otro, ¿no? Y a eso se le llama falsificar, ¿no? Falsificar, fabricar, todos estos forman parte de fraude científico. Y se ha pasado en muchas revistas, ¿no? Incluso el último que se dio fue el de Lancet, ¿no? No recuerdo ahorita el artículo, pero también en Lancet se dio la fabricación de un artículo, ¿no? Y fue aceptado y todo. Y ya, pues, entonces hay roches grandes, muy grandes en las revistas. Y eso es muy difícil de detectar, porque uno como autor o bueno, como editor, uno generalmente revisa la forma del artículo y no basta, y bueno, revisa que la metodología esté correcta, ¿no? Que los resultados sean correctos, pero uno nunca va a saber si esos resultados y esos datos no los han inventado, ¿no? Y entonces uno ya, cuando ya está publicado recién, cuando se intenta replicar el estudio, uno recién se puede dar cuenta que es duplicado. Ahora, buenas prácticas de redacción. Ustedes cuando vayan a redactar, lo que tienen que buscar es no hacerlo tan complejo. No lo redacten como para personas científicas, algo así. No.
Redáctalo de forma simple, de la forma más entendible posible. Uno tiene que ser muy objetivo, no puede ser un texto subjetivo, ¿no? Algo que tú creas que así pueda ser, sino que hayas descrito como tal. Si bien, por ejemplo, supongamos que tú tienes una serie de casos de, no sé, 10 pacientes y todos de ellos mueren menos uno, ¿no? Y tú dices, pucha, pero voy a escribir que solo uno sobrevivido y que, bueno, ¿no? Por pena o algo así. Pues no, tú tienes que ser objetivo, tienes que hablar de que uno ha sobrevivido, pero 9 han fallecido, tienes que ser completamente objetivo con lo que estás hablando, porque eso nos va a servir, ¿no? Nos va a servir, y eso es una muy buena práctica de redacción, ser objetivos al momento de redactar, que tus resultados, al momento de tú expresarlos, también sean objetivos, ¿no? No decir como que, o no modificar, por ejemplo, las tablas, muchas veces, a veces, las tablas tienen pequeñas variaciones, pero a veces las alargan para que parezcan, diferentes variaciones, y eso es una mala práctica, no está siendo objetivo. Ahora, al momento de redactar, al momento de escribir, uno tiene que ser conciso. ¿Qué es eso? Conciso significa que ya no puedas quitarle más palabras, que ya está tan conciso que ya no le puedas quitar las palabras. Y precisas que sean las palabras adecuadas. A veces existen las palabras adecuadas, ¿no? Y sobre todo si son concisas, eso ayuda mucho más. Porque acuérdense que los artículos originales al menos tienen un límite de palabras que son 3.500 palabras. Ahora, en el caso de la sencillez, es lo que les comenté, ¿no? De que no lo escriban como si fuera alguien erudito, que alguien que domina todo, algo así. No, en realidad es para personas que van a ser lectores como ustedes y como nosotros. Entonces, la idea es que también ellos puedan entenderlo. Entonces, utilizar frases cortas, expresar una sola idea a la vez y no hacerlo para personas que no solamente sean como que muy científicas, sino que sea para todos en general. Ahora, algo que sí nos permite llevar todo esto a la práctica es que lo que ustedes tienen que hacer es pensar en el lector. Ustedes piensen que va a ser un lector, una persona va a leer su artículo y va a querer reproducirlo. Piensen. Entonces, si piensan que algo así va a pasar, ustedes van a decir, wow, yo tengo que ser más detalloso en mi metodología, tengo que ser mucho más simple cuando lo explico, ¿no? Tengo que ser breve para que muchas palabras no lo lleven a, ¿no? No lo hagan confuso, sino que sea más rápido de entender. Entonces, ese es un buen punto, ¿no? Piensa que tú eres un lector, tú también eres un lector, entonces cuando tú ves un artículo y quieres reproducirlo, tú esperas que ese artículo esté bien simple, esté detallado, sea muy claro, sea específico, ¿no? Sea muy objetivo, sea muy descriptivo. Entonces, cositas como esas que nosotros esperamos de esos artículos, hay que tratar de nosotros replicar en los artículos que nosotros vayamos a redactar. Y bueno, ya esta es la parte más que todo para finalizar. Una buena práctica de redacción es que ustedes deben revisar siempre las instrucciones para los autores. Ustedes como autores, ¿no? Bueno, investigadores y futuros autores de los artículos, ustedes cuando vayan a enviar a la revista que sea, lo primero que tienen que hacer es revisar las instrucciones para los autores. Es muy primordial. ¿Por qué? Porque las instrucciones para los autores te va a decir esto. Te va a decir, bueno, acá está, por ejemplo, el caso de Siemens, y te va a decir esto, por lo menos, no, este es un grafiquito resumen, pero te va a decir esto. Por ejemplo, si es tu artículo original, ¿cuál es la estructura que tiene que tener tu resumen? Esta es la estructura. ¿Cuántas palabras tiene que tener mi resumen? Esta cantidad de palabras. ¿Y cuántas palabras tiene que tener todo mi texto? Esta cantidad de palabras. ¿Y cuántas referencias? Etcétera, etcétera, etcétera. Te dan detalles como el Arial en qué tamaño debe ser, el interlineado en qué tamaño debe ser, qué tipo de letra, y todos esos detalles los va a dar las instrucciones para los autores. Ahora, muchas veces a las revistas que se logran enviar sufren el rechazo, estos artículos sufren rechazo solamente porque no cumple con las instrucciones para los autores. Y bueno, creo que nosotros no esperamos que sea rechazado nuestro artículo solo por no cumplir, por no haber leído las instrucciones por los autores, siendo algo tan sencillo de revisar. Entonces, ese es un consejo que yo les sugiero para que siempre lo hagan, ¿no? Que revisen las instrucciones para los autores. Ahora, en el caso del título, vamos a ir por las partes, ¿no? El título, metodología, introducción, metodología. Y esos son pequeños conceptos que siempre deberían tenerlos en cuenta,
¿no? Y bueno, ya cuando ustedes vayan desarrollando más, lo van a ir aprendiendo, ¿no? Cuando vayan practicando, o cuando vayan leyendo más artículos, van a ir viendo a qué detalles es bueno hacer caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del título, muchas veces algunos estudios, algunas revistas esperan que sus títulos contengan el diseño de estudio. Por ejemplo, si tú vas a hacer una revisión sistemática, muchas revistas te solicitan que al costado de tu título diga una revisión sistemática, literal. O por ejemplo, algunas revistas cuando uno va a enviar un caso clínico te piden que al lado diga reporte de caso. Entonces, no todas las revistas son así, pero muchas revistas sí. Entonces, tienen que tener cuenta con esos detalles. Ahora, ¿qué más? También revisen las instrucciones para los autores cuántas palabras puedes tener. En este caso, en CIMEL, máximas que son 15 palabras. Hay otras revistas que te piden solo máximo 18 palabras, otras 20 palabras. Entonces tienes que tener cuidado con eso, de cuántas palabras y qué es lo que te estás solicitando para tu título, ¿no? Ahora, siguiente, el resumen. El resumen, ¿qué es lo que te va a decir? El resumen te va a tener un pequeño contenido, ¿no? Muy breve de todo el artículo en general. Por ejemplo, nosotros, los resúmenes de un caso clínico, bueno, tiene esta estructura. Hay otras revistas que te dicen, tu caso clínico, el resumen que le vayas a hacer, pues, es sin formato, es libre, ¿no? O, por ejemplo, en el artículo original muchas veces va introducción, o objetivo, metodología, resultados o conclusiones, pero breves, no en una línea porque es un resumen. Entonces, es importante saber eso. Ahora, algo que nosotros debemos entender es que cuando nosotros buscamos artículos, ¿qué es lo único que leemos? Muchas veces leemos solo el título y el abstract, entonces, el título y el resumen. Entonces, ahí tienen que entender cuán importante es hacer un buen resumen, porque de eso va a depender si leen nuestro artículo o no leen nuestro artículo. Y por eso es que deben reflejar, tu resumen debe reflejar que tu artículo es bueno, que tu artículo tiene una información novedosa, relevante y todo ello. Ahora, ya les comenté de que los formatos pueden diferir, ¿no? Y deben tener un formato diferente para cada uno, algunos tienen formatos libres, entonces tienen que revisar a qué revista van a enviar y cuál es el formato que están pidiendo para su resumen. Ahora, vayamos a la parte más importante, la introducción. Y ese es un error también muy común que yo he podido visualizar, y es que a veces cuando armamos el protocolo de estudio, muchas personas creen que todo el marco teórico, todos los antecedentes, todo el planteamiento del problema y toda la justificación van a ir en tu introducción. Y no es así. En realidad en tu introducción deben ir, un máximo debe ser el 10% de todas las palabras de tu artículo, ¿no? Encima le aceptamos hasta 600, ¿no? Entonces, son 600 palabras nada más que tienes para hacer tu introducción. Entonces significa que las tienes que utilizar muy bien. Ahora, lo que siempre recomiendo es que en tu introducción vayan 3 párrafos, ¿no? El primer párrafo te va a explicar un contexto, te va a contextualizar la pregunta. ¿Tú qué respondes con tu primer párrafo? Vas a decir qué es lo que se sabe sobre ese problema que quieres ver. Supongamos que yo quiero analizar, no sé, dengue ya. No sé por qué estoy con dengue. Pero quieres analizar dengue, entonces lo que tienes que evaluar es, ¿qué es lo que se conoce del dengue? Ah, el dengue es una enfermedad tal, que tiene una prevalencia tal, en este país las políticas de salud no han funcionado, por eso es que ya, tal. Todo lo que sí se sabe del dengue, ¿no? Toda la información relevante que te vaya a llevar a tu pregunta, que te va a permitir contextualizar tu pregunta. Por ejemplo, si tú quieres hablar políticas de dengue, ya tienes que hablar del dengue, de las políticas que se utilizan, ¿no? Y cómo estas han ido funcionando, todo lo que te pueda ayudar a contextualizar la pregunta. Ahí es donde utilizas los antecedentes, ¿no? Si hubiera algún antecedente importante que se haya realizado anteriormente, pues también ahí es el párrafo en el cual deberías aprovechar de citar al antecedente más importante que tengas. Ahora, ¿qué va en tu segundo párrafo? En tu segundo párrafo va toda la información que no se sabe. Por ejemplo, uno de ellos es, se desconoce cuál es la prevalencia actual del dengue en el país tal, ¿no? Por eso es que se va a realizar el estudio ahí, porque se desconoce. O, por ejemplo, se desconocen los mecanismos de transmisión de esta enfermedad dentro de... ya, entonces vas a colocar qué es lo que no se sabe. Entonces ahí vas a estar explicando cuál es el vacío que tu estudio sí va a llenar, porque eso de ahí no hay, y por eso es que tu estudio va a hacer énfasis en esa información. Y entonces, a esta parte es donde va la justificación. ¿Por qué tú estás haciendo estudio? ¿Por qué? Porque aquí no existen
estudios de ese tipo, porque no está la prevalencia definida en mi país, etcétera, porque es un problema a nivel mundial, etcétera, etcétera. Se justifica. ¿Y cuál es el tercer párrafo? Es que vas a preguntar, es la pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces tú dices, ya, por eso ya explicaste el contexto de tu pregunta, ¿no? Tú dijiste, la obesidad es un problema a nivel mundial que afecta actualmente a muchos estudiantes de diferentes carreras. Ahora, la carrera de medicina es una carrera de tipo sedentaria. Este aquí conlleva a poseer factores de riesgo para poder llegar a obesidad, ya que se da un sedentarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué no se sabe? No se sabe si actualmente cuál es la prevalencia de la obesidad en los estudiantes de medicina. No se sabe que, por ejemplo, si estas afectan a largo plazo, cuando egresan, cositas como esas. Y luego tu último párrafo dice, por eso este estudio va a determinar la prevalencia de la obesidad en los estudiantes de medicina de todos los años de la universidad tal. Algo así, ¿no? De forma breve. Entonces, eso nada más es lo que debe ir en tus 3 párrafos. Lo que se sabe, lo que no sabes y cuál es el objetivo de tu estudio. Eso es de forma breve. Ahora, ¿qué es lo importante aquí? Es que ustedes lo que tienen que buscar, por ejemplo, son 3 párrafos, ¿no? La última línea de su primer párrafo debe tratar de enlazar a su siguiente párrafo. Igual, el segundo párrafo, la última línea debe intentar entrelazar al tercer párrafo. Y lo que máxima cantidad de palabras que debe ir en tu introducción, pues debería ser un par de 600 palabras o menos, ¿no? Por ejemplo, si un artículo original debe tener 2000 palabras en total, pues se sugiere, por ejemplo, el 10 al 15% del total de las palabras vayan en la introducción. ¿Por qué? Porque ¿dónde es la parte más rica que debe ir tus artículos o donde debe ir tus textos? En la discusión, ¿no? En la discusión es donde debes ampliarte mucho más que en la introducción. Ay, ya. Me voy a la palabra. A ver, en metodología, eso es algo muy importante que me gustaría que ustedes entiendan. Es que muchas veces nosotros decimos, ya, la metodología es que es un estudio observacional y se realiza una encuesta en estudiantes de medicina de tal año. Punto. Y uno dice, wow, eso es todo, o sea, ¿eso es la metodología? No, pues primero empiezas con el diseño. ¿Qué tipo de diseño es? Fue observacional, qué genial, ya. ¿Fue qué? ¿Descriptivo? Fue descriptivo, ya. Explicas el diseño de estudio que tienes, ¿no? Dices cuál ha sido el diseño de estudio completo, con nombres completos, ¿no? No dices, es un experimental, punto final, ¿no? No es así. Tienes que escribir cuál es el diseño de estudio. Ahora, luego explicas tu población de estudio. Muchas veces las personas dicen, nosotros tomamos a 20 pacientes que tenían VIH y punto. No dices de dónde tomaste, por qué a 20 pacientes. Entonces explicas a toda tu población y luego explicas a la muestra. Y cuando explicas la muestra tienes que explicar cómo encontraste que esa es la muestra correcta, que esa es la muestra adecuada, ¿no? Y entonces, muchas veces muchos artículos son rechazados porque la muestra es muy pequeña. Su muestra a veces es de 20, es de 40, es de 60. En realidad la muestra se puede llamar pequeña, pero depende de la prevalencia de eso. Por ejemplo, si es una enfermedad muy rara, pues es muy entendible que la muestra sea muy pequeña, ¿no? Pero, por ejemplo, si quieres medir obesidad y tu muestra es de 20 personas, pues no va a tener ninguna potencia estadística, no va a tener ningún valor importante o que sea significativo para el estudio, porque definir algo de 20 personas para poder extrapolarlo a otras personas no nos va a ayudar, ¿no? Tiene que ser mucho más amplio. Otro que va son las variables, y ese es un detalle muy minucioso. Muchas veces decimos variables, pero muchas veces vienen en los artículos toda la operacionalización de las variables. Y en los artículos no va ninguna operacionalización de variables, así como no va ninguna hipótesis, ¿no? Entonces, ¿qué va de tus variables? Tus variables, tú dices, ¿no? En este estudio nosotros analizamos la edad, sexo, grado de instrucción, y lo utilizamos a través de la encuesta tal que tenía las siguientes variables, ¿no? No sé, estado emocional, tipo de trabajo, no sé, todo lo que las variables que vayas a utilizar, tienes que escribirlas de forma breve. ¿Y qué más? Tienes que narrar los procedimientos, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que vas a hacer? Ya se realizó la encuesta en tal lugar, durante tal periodo, toda la información se recopiló en un Excel, estas encuestas fueron realizadas a través de medios electrónicos, ya, una vez que se recopiló en Excel, ¿qué se hizo? Se hizo una, no sé, se hizo una doble digitación. Entonces, explicas todo el procedimiento que estás haciendo con tus datos,
¿no? Para conseguir tus datos y qué estás haciendo. Y viene el análisis de datos, ¿no? En el análisis de datos es donde vas a decir, ¿cuál es el análisis estadístico que estás haciendo? Ah, ya se utilizaron pruebas paramétricas, se utilizó una test de normalidad, se vio si tenían valores significativos, se utilizó una prueba de chi cuadrado, se utilizaron las frecuencias y porcentajes. Toda esa información se tiene que escribir en tus análisis de datos. Muchas veces dicen, ah, se hizo un chi cuadrado, ya, pero se hizo un chi cuadrado ¿en qué? ¿En dónde? ¿En qué valores? ¿En qué variables? Y en tus otras variables, ¿qué hiciste? ¿No hiciste nada? No, sí se hizo, pero ¿qué se hizo? Se hizo frecuencia y porcentaje. Eso tiene que estar muy bien descrito. La parte más detallosa que debes de tener es tu metodología, porque acuérdate, la idea es que tu estudio sea reproducible, por ende tienes que tenerlo muy detallado. Y bueno, escribirse en pasado. Escribir en pasado, ¿por qué? Porque tu artículo se supone que cuando ya lo estás escribiendo es porque ya lo terminaste y ya tienes resultados y ya lo quieres reportar. ¿Qué significa? Que cuando ya lo estás escribiendo el artículo, tú puedes decir, nosotros recolectamos, ¿no? Anteriormente, ¿no? Se recolectó 150 muestras, fue en pasado. Se utilizó tales encuestas, fue en pasado porque ya lo hiciste, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Ahora, algo que había entendido es que, bueno, abstenerse de usar nombres comerciales depende. Por ejemplo, si vas a utilizar un paquete estadístico, si vas a utilizar un material que realmente te va a servir para medir algo ahí, pues es muy sugerente, es muy bueno que lo utilices. Por ejemplo, si vas a utilizar Stata versión tal y el nombre comercial, bueno, también. Pero, por ejemplo, hay algunos nombres comerciales, por ejemplo, que no vienen al caso porque no forman parte de tu metodología. Y a veces solo los ponemos porque, bueno, porque en fin, y no debería ser así, ¿no? Pero en el caso de tu metodología, el caso de las marcas, de los paquetes estadísticos, tal vez de algunas herramientas que se utilizaron, por ejemplo, si se midió estrés, cintura, talla, ¿qué tipo de cinta utilizaron? ¿Qué tipo de tallímetro se utilizó? Ah, se utilizaron de la marca tal, de la marca tal. Ah, eso sí es importante, porque la idea es que cuando se pueda reproducir tu estudio, pueda ser las mismas marcas, porque la idea es que salgan los resultados similares. Ahora, aquí hay dos puntos importantes. Muchas veces en tu metodología he visto que personas citan, y no es necesario. En la metodología se supone que tú estás describiendo cómo va a ser tu estudio, así que no es necesario que lo cites. Si tú estás tomando tal vez de otro estudio la idea, pues no debes citarlo, porque una metodología no es algo para citar. Lo que se cita tal vez son la redacción, ya les comenté. Ahora, entonces, ¿cuándo sí se citaría algo tal vez en la metodología? Cuando tú haces énfasis en un instrumento. Por ejemplo, si utilizó el instrumento tal, 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 ya pones los citas. ¿Por qué? Porque cuando tengas tu artículo, tu bibliografía, la idea es que alguien que quiera utilizar esa misma encuesta lo encuentre en tu bibliografía, ¿no? Y lo pueda utilizar. Y bueno, en métodos también va tus aspectos éticos. ¿Qué son las partes de los aspectos éticos? Que es donde escribes de cómo se guardó la confidencialidad de los datos, de los pacientes, pero sobre todo, y lo más importante, es la aprobación por el comité de ética. Un protocolo pasa por comité de ética. ¿Qué te quiere decir que fue aprobado por comité de ética? Que cumple con esos estándares de integridad y de cuidado para el paciente. Y una vez que cumple con eso, es donde puedes proceder a hacer tu trabajo de investigación. Es una muy mala práctica que se tiene actualmente, que muchas veces se termina el trabajo de investigación y recién se está buscando la aprobación por comité de ética, cuando debería ser al revés, ¿no? ¿Qué tal si tú haces tu trabajo de investigación y ya infringiste con normas éticas, pero recién lo vas a hacer pasar por protocolo y recién te vas a dar cuenta que eso era una infracción? Está mal, el orden no es el correcto. Y entonces a todas las revistas que tengan, acepten artículos de investigación primarias. ¿Qué significa primarias? Que obtienen los datos de los, o de ahí mismo, ¿no? De las personas, pues requieren una aprobación por comité de ética. Y entonces ese es un detalle muy importante. Bueno, chicos, ya para acabar, en tus resultados debes colocar en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, primero vas poniendo la descripción de los datos que tú has analizado. Luego resaltas tus resultados principales. Por ejemplo, ¿no? Tu objetivo de tu estudio fue analizar la prevalencia de tal enfermedad en tal población. Mi resultado principal fue que la prevalencia ya en tal lugar fue tal. Y después ya vienen los resultados secundarios, ¿no? De que tal vez son los objetivos secundarios. Esa es la idea que tú estás buscando.
Y en tus resultados también deben ir las tablas y figuras, ¿no? Y es muy bueno aprender a saber utilizar cuándo va una tabla y cuándo va una figura. Muchas veces ponen una tabla para 3 valores, cuando los puedes redactar tranquilamente, ¿no? Y no es tan necesario. Ahora, algunos consejos que vienen dentro de resultados es, por ejemplo, cuando hacen toda la tablita y en su costado sale el valor P, pero no ponen qué prueba utilizaron, ¿no? Entonces, tú cuando dices, es significativo, ya, pero es significativo, pero ¿con qué prueba? ¿A qué prueba me estás haciendo referencia? No, no sé, pero es significativo, y esa no es la idea. Otra cosa que se hace es que redactan solamente a la P, no redactan el valor. P menor a 0.05, no lo redactan, solo redactan P. Y no, pues la P no va sola. Otro es que le ponen mucha precisión, ¿no? Es P es igual a 0.0000 tanto, ¿no? Y eso no es necesario, redondéalo, ¿no? Solo utiliza 2 cifras, P es menor a 0,1 y punto, algo así. Otro es que en tus tablitas evites usar los intervalos de confianza en todos los valores, ¿no? Por ejemplo, si tú haces un análisis determinado, por ejemplo, de odds ratio, de race ratio, entonces puede que sí necesites hablar de los intervalos de confianza, ¿no? Pero no para todos los valores, ¿no? No para cada columna, todos los valores, porque hace que la tabla se vea muy llena. Ahora, este es un dato muy importante. Muchas veces ponen su tabla en la cual dice, ¿no? Mujeres, hombres, 30%, 50%, y cuando estés escribiendo la interpretación de la tabla, porque acuérdate que cada tabla debe tener su interpretación en tus resultados, ponen en su interpretación, ya sea yo, que hay un 30% de mujeres y 50% de hombres. Pero eso ya está en tu tabla, ¿para qué lo vas a repetir? Mejor aprovecha ese espacio de texto, ese espacio de palabras que tienes para brindar otra información. Por ejemplo, puedes brindar otra información de que, por ejemplo, dentro de mis resultados excluyeron a tantas personas por esto, algo así, ¿no? Y uno dice, genial, eso no estaba ahí, no está en la tabla. Entonces, esa es la idea. No se duplica la información que está en tus tablas. Y algo que sí debes cerciorarte es repetir los cálculos. Por ejemplo, a veces hay tablitas que tienen porcentajes y uno los suma y llega a 110. Y dices, pero ¿por qué llega a 110, no? Si lo máximo es 100, no puede haber eso. Entonces siempre es necesario volver a revisar esos resultados, esos porcentajes, esas tablitas que se han hecho, porque pueden ser errores involuntarios. Ahora, en tu discusión también. En tu discusión vas a hacer por partes, ¿no? Primero discutes tu resultado principal, luego tus resultados secundarios, ¿no? Y la idea es que contrastes, compares con la literatura, ¿no? Compares, ¿por qué aquí sí, por qué aquí no? Ya, pues aquí puede ser porque tal vez ellos sí promovieron tal ley y por eso redujo bastante, en cambio aquí no. Y entonces le vas contextualizando a qué se refiere y le vas comparando, ¿no? ¿Por qué ahí tienes resultados similares o por qué tienes resultados diferentes? Y después que terminas tu discusión, pues siempre deben poner las limitaciones. Todos los estudios presentan limitaciones. Entonces, decir que un estudio no tiene limitación es algo muy, muy fantasioso. Entonces, siempre debes colocar, la limitación fue que la muestra fue muy pequeña, la limitación fue que no se pudo llegar a tal vez más hospitales, etc, etc, etc. Y por último ya colocas tus conclusiones de tu estudio, ¿no? Se concluye que esto de acá sí tiene beneficio para esto, ¿no? Y las recomendaciones. Se recomienda que en los próximos estudios se añada una variable más porque consideramos que es importante, entonces vas recomendando. Y bueno, ya les dije, ¿no? Se comienza la discusión con los hallazgos principales, ¿no? Y las explicaciones para estos hallazgos. Ya les dije que se evita repetir los resultados. Ya tienes tus resultados en la sección de resultados, no los vuelvas a copiar a discusión, porque discusión no es para que copies tus resultados, es para que compares. Ahora, tu discusión no es una revisión narrativa, no es que tú vas a hacer, si tu discusión de tu artículo es sobre dengue, si es dengue, no te vas a poner a hablar de tu discusión todo lo que es dengue, ¿no? No, lo que tienes que hacer es comparar artículos que hayan hecho lo mismo o similar y comparar por qué los valores son diferentes. Ahora, por ejemplo, mira, acá dice, ¿no? Si no puedes presentar el hallazgo principal de tu oración, de tu discusión o de tus resultados en 3 oraciones, probablemente hayas olvidado la historia del manuscrito o el objetivo principal del manuscrito, ¿no? Entonces, no es que vayas a redactar, ¿no? Un montón de líneas, ¿no? Tienes que ser breve, ¿no? Cuando es, ya, se encontró esto porque, ya, entonces, porque sí, porque había una ley, porque aquí se implementó tal. Y por ejemplo, si tu estudio muchas veces puede salir negativo, ¿no? O puede salir, tú quieres encontrar la asociación de esto con esto, pero te sale lo contrario,
no ignores, no cubres tus resultados. No es que digas, no, ya no lo voy a publicar. Muchas veces los resultados negativos no se publican porque creen que se les va a rechazar, pero en realidad no. Un resultado puede ser positivo o negativo, puede salirte que sí funcionó, que no funcionó. ¿Y por qué es bueno reportar ese resultado que no te funcionó? Porque otras personas que en algún momento consideran la misma idea que tú, pues ya van a darse cuenta que no resultó. Entonces no va a haber problemas con eso, porque ya lo reportaste, ya ayudaste a que esa información te conozca. Y bueno, ya para terminar, es que deben ser muy cautelosos cuando utilicen palabras. Por ejemplo, no deben decir, ¿no? Se encontró que la causa de es tal es esto. Para hablar de causa, pues tienes que cumplir muchos criterios, ¿no? Por ejemplo, criterios de causalidad, ¿no? Cositas como esas. Entonces, lo que puedes colocar es, se sugiere que, bueno, o los resultados muestran que podría haber una asociación. Ah, eso es diferente, ¿no? Se podría interpretar como, ah, ya, eso es diferente. Decir podría, se sugiere, a decir que existe como tal. Y bueno, chicos, ya les comenté que utilizaran gestores de referencia, eviten citar artículos en revistas depredadoras, ¿no? Las revistas depredadoras son aquellas revistas que te piden publicar o te dicen que van a publicar tu artículo en una semana, en 3 días, ¿no? Esas son revistas depredadoras. Y pues esas revistas no hacen un cumplimiento del proceso editorial como tal. Ahora, también tienes que revisar si son artículos retractados. Muchas veces estás citando un artículo y luego te das cuenta que en realidad era un artículo retractado, ¿no? O sea, que en realidad los datos no servían. Y eso se puede buscar en PubMed con PT, ¿no? En corchetes y te permite ver el tipo de publicación retractada. Y bueno, lo que siempre debes hacer antes de terminar, cuando ya terminaste todo de redactar, ¿no? Ya tienes su bibliografía. Acuérdate que cuando ustedes empezaron a redactar es probable que haya sido hace un mes que hayan empezado a redactar o más. Y ahorita ya pasó un mes o más, ¿no? Entonces, lo que siempre se tiene que hacer es esa bibliografía la actualizas antes de enviarlo a la revista, ¿no? Se actualiza. Y bueno, chicos, esta es la revista CIMEL, que ya les comenté, que tiene como sede editorial a la Sociedad Científica de San Fernando, y somos la revista de difusión oficial de la Federación de FELCSM. Y lo que les sugiero es que, bueno, eso es lo que les comenté, ¿no? Si ustedes quieren aprender esas partes de redacción, revisen la página del ICMJE, y también el INS Aula Virtual tiene varios cursos de redacción. Un curso de redacción de artículos originales y un curso de redacción de casos clínicos, ¿no? Y bueno, eso sería todo, Claret. Muchas gracias a ustedes, chicos, y muchas gracias por asistir. Que tengan un buen día.